Bueno, buenos días. Acá estamos ya transmitiendo directamente desde la Casa del Transporte y la Logística. Hoy estamos con un tema realmente interesante, la analítica avanzada como elemento de innovación en la gestión de flota. Buenos días nuevamente, gracias por estar conectado a este webinar. Soy Alejandro Spueis, gerente de marketing y comunicación de Expotrade Sociedad Anónima, empresa organizadora de Expo Transporte y Expo Logística, entre otras exposiciones, y organizamos también eventos y otros productos de comunicación para los sectores profesionales. Este webinar se está viendo por el canal de YouTube de Expotrade y al mismo tiempo por el portal de noticias Info Transporte y Logística. Un placer tenerlos del otro lado. Hoy vamos a seguir con el camino iniciado hace ya 2 semanas junto a YPF. Esta será la segunda estación de este recorrido. Nos quedan 3 más junto a YPF y las vamos a disfrutar. En esta segunda estación, en la Casa del Transporte y la Logística, vamos a hablar sobre analítica avanzada, como ya les dije, pero como elemento de innovación en la gestión de flotas. Un tema que impacta de lleno en nuestro sector del transporte y la logística, resulta fundamental para ganar competitividad, eficiencia y reducir costos, entre otros puntos. Queda claro que estamos frente a una temática de creciente utilidad para el transportista, la empresa del transporte y el operador logístico y la empresa con flota propia. Así que espero que tengan su atención bien puesta en esta pantalla. Para adentrarnos en este asunto nos acompañan 2 distinguidos profesionales, ambos con mucha trayectoria en sus especialidades. Estamos nuevamente con Daniel Reale, gerente de planeamiento comercial y operativo de YPF, quien fuera orador destacado en el anterior webinario, y hoy me acompaña como comoderador gracias a YPF para ayudarnos a comprender un poco más el tema que vamos a tratar. Nuestro orador invitado para el día de hoy es Daniel Wyman. Daniel es cofundador y CEO de Location World, director de Fleet Argentina y algunas cosas más que bien vale mencionar. Daniel se tituló como ingeniero industrial y sistemas en la Universidad de Tel Aviv de Israel y tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la telemática y la IoT vehicular. Temas muy, pero muy importantes. Además, vale mencionar, desarrolló el proyecto Chevy Star on Star para General Motors en Latinoamérica y fue socio y accionista y vicepresidente para la TAM de Waze, como así partner estratégico de Waze para la TAM hasta su venta a Google. Como si fuera poco, entre otras cosas, ha sido orador TEDx y emprendedor y mentor en Endeavor. Daniel Wyman tiene mucha, pero muchísima información para ser aprovechada por los transportistas y empresas con flotas de camiones y utilitarios. Antes de darle el paso a los Danieles, perdón, pero son 2, me va a costar esto de ir diferenciando quién es quién, te recuerdo que podés participar acercándonos tus reflexiones y o preguntas al WhatsApp que figura aquí abajo. Por las dudas lo repito, porque recién lo tenía tapadito con mi barra de navegación, ahora sí lo estás viendo. El teléfono es más 54 911 6950 9333, lo repito, más 54 911 6950 9333. Por favor, estas preguntas las vamos a ir lanzando al aire cuando termine la presentación de Daniel Wyman. Así que también acercarnos tu nombre junto a la pregunta, así sabemos con quién estamos hablando. Además, te recuerdo que más abajo de este sitio, si estás en el portal del transporte y la logística, vas a encontrar una breve encuesta que nos encantaría que completes al finalizar esta charla de hoy, ya que nos ayuda bastante para ir mejorando edición tras edición. Ahora sí, les voy a dejar con Daniel Reale, que va a hacer una pequeña intro del tema a tratar y una visión desde YPF. Daniel, todo tuyo, es tu momento. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Un placer poder participar de este evento.
hoy en el rol de comoderador, que entiendo será algo un poco menos estresante que como orador. Segunda parada de esta hoja de ruta de 5 estaciones que nos propone YPF. Hoy, como ya anticipó Alejandro, Daniel Weinman nos va a introducir en el uso de la analítica avanzada para la optimización de la gestión de una flota de vehículos. Les anticipo 3 temas principales para anotarse y ir recorriendo en la medida que Daniel nos vaya contando. Una clave, la eficiencia en el consumo de combustible, la mejora del proceso de mantenimiento y finalmente, y no menor, la gestión de seguridad vial, ¿sí? Que nos impacta desde el punto de vista de la reducción de accidentes. No solo desde el punto de vista de lo que significa el impacto como persona que somos, sino que también tiene asociada toda una cuestión de costos que Daniel entrará en algún detalle. Trataré de hacer referencia un poco en la continuidad de lo que vimos en el primer seminario, ¿no? Para los que estuvieron presentes, recordarán que hablamos en su momento de productos sustitutos como elemento fundamental a visualizar con anticipación para no terminar quedándonos fuera del mercado que se viene por no estar viendo ver cómo se está desarrollando la película. En este caso, lo que nos mostrará Daniel no está referido específicamente a eso, pero la conclusión puede terminar siendo la misma, ¿sí? Podemos terminar corriendo igual fin de no prestar atención. Mantener viejas prácticas y que nuestros competidores se adelanten a nosotros en la aplicación de estas técnicas pueden dejarnos fuera de carrera por falta de competitividad. En todo lo que vamos a desarrollar, creo que la palabra clave del día de hoy es aumentar competitividad. Por último, también mostramos en el webinar anterior los drivers que impulsan o reducen el consumo de gasoil en el transporte, visto desde la lógica de la planificación de demanda de YPF. Y uno de ellos clave es la tecnología para que ese consumo sea más eficiente, ¿sí? Que el consumo de combustible sea más eficiente. Así que, no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, con el objetivo de poder mensurar el impacto en nuestros modelos de estimación de demanda, voy a seguir atentamente la presentación de Daniel y volveremos a estar en contacto al cierre de la misma, que no tengo dudas será un éxito. Alejandro, te paso de vuelta la posta. Gracias, don Daniel Reale, por tus palabras. La verdad que eso de tomar conciencia de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que podemos sacar de provecho de la charla es importante para que el que esté del otro lado esté realmente atento a esos puntos. Ahora sí, vamos a escuchar a don Daniel Weinman. Daniel, ya te habilito para que puedas compartir tu pantalla. Ahí ya estás en condiciones de hacerlo, así que si querés, anda compartiendo. Yo te voy viendo bien, se ve perfecto. Así que ya buenísimo. Te falta solo poner pantalla completa. Listo. Así que todo tuyo, Daniel Weinman, a la carga. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Daniel Reale también, un honor semejante introducción. Especialmente la audiencia, una audiencia que Infotransporte y Logística logra levantar a nivel ya regional, porque este no es un tema argentino, veo que pasa fronteras, YPF también pasa fronteras, agradecerle mucho a YPF la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Después de tantos años trabajar en temas de flotas vehiculares y la introducción de tecnología, entender que la tecnología es un medio, pero no es el objetivo. El objetivo, como lo decía Daniel, efectivamente tiene que estar centrado en la competitividad y más en tiempo de crisis. Estamos pasando un tiempo complejo y creo que es un tiempo de grandes oportunidades. Es el momento de tomar conciencia y es el momento de poder hacer cambios que en días normales no los haríamos. Entonces, obviamente que este es el momento, es el momento. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El temario es profundo, es interesante. Creo que en los próximos 40 y tantos minutos vamos a tocar temas
de mucha relevancia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la analítica avanzada, un poco entender a qué nos referimos, el por qué nos vamos a dedicar a hacer una inmersión en este tema que tiene otras definiciones, después lo vamos a ver, cómo aplicarlo, cuáles son los elementos de optimización, de esos elementos donde tenemos que poner el dedo para que la competitividad se nos dispare y podamos abrir brechas grandes con la competencia, con el mercado, etc. Vamos a hablar de temas de hábitos, justamente cosas que Daniel nombró hace unos minutos, importantísimos, temas de hábitos de conducción, el tema del mantenimiento. Vamos a entrar a temas más expertos, como el tema del mantenimiento predictivo, o cómo hacer innovación en temas de mantenimiento, que todos piensan que es algo que se viene haciendo desde la época de Adán y Eva, pero no, hay un tema de mucha innovación en este tema. La analítica avanzada aplicada al mantenimiento vehicular, y vamos a hacer unos ejemplos para los especialistas, para gente que, obviamente, la gran parte de la audiencia son expertos, gente que maneja flotas de todo tipo de tamaños, o están de alguna manera relacionados con este tipo de flotas, entrar un poco en una temática un poquito más profunda y que saquemos de esta oportunidad, de este webinar, conocimiento que nos ayude y que les ayude a ustedes también a hacer cambios en la empresa, a realmente no solamente aprender algo, sino tener la posibilidad de volver a la oficina, porque la oficina está en la casa, de terminar el webinar y meternos a trabajar y empezar a hacer cambios, porque se pueden hacer. Primero vamos a hablar un poquito sobre la analítica avanzada. ¿Qué es este tema de la analítica avanzada y por qué? La analítica avanzada tiene 4 etapas y está dividida en 4 elementos distintos que están relacionados y van a ver concadenados uno al otro. El primero es lo que conocemos el día de hoy, la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es analizar lo que está ocurriendo ahora, que es lo que normalmente todos hacemos todo el tiempo. Vemos lo que pasa ahora, tomamos decisiones. Vemos lo que pasa, tomamos decisiones. Es un tema muy clásico, muy tradicional, pero es la primera etapa de la analítica avanzada. Pero no sería avanzada si no tiene el segundo paso. El segundo paso es hacer un diagnóstico, no quedarnos solamente con la información de lo que ocurre, sino por qué sucedió, cuál fue el motivo que los datos nos llevaron a estos resultados. El tercer elemento ya empieza a ser un poquito más sofisticado, un poquito más interesante, y de esto vamos a hablar bastante el día de hoy. La analítica predictiva, hablar de lo que va a suceder, que parece cosa de brujas, o sea, ¿cómo voy a saber lo que va a pasar? Sí, en temas tecnológicos, en temas, especialmente temas de gestión de flotas, se puede saber con gran probabilidad lo que va a pasar. Lo que pasa es que no se utilizaba este mecanismo durante años anteriores, pero durante los últimos 2-3 años ya empezó a haber toda una tendencia a nivel mundial, en todo el mundo, Asia, Europa, América del Norte, y en América Latina no nos quedamos atrás, ya tenemos elementos en donde en gestión de flota empezamos a predecir con muy buena calidad lo que va a pasar. Y el cuarto elemento, que es el más sofisticado, es lo que se conoce como la analítica prescriptiva. ¿Qué es la analítica prescriptiva? Es cómo podemos hacer que algo suceda. Eso parece más todavía alucinante. ¿Qué podemos hacer en el manejo de una flota para que realmente tengamos los resultados que teóricamente queremos tener, pero parece difícil poder ejecutarlo, pero sí se puede hacer? Al final de cuentas estamos que algo que es interesante, la dificultad obviamente va creciendo a medida que pasamos de la analítica descriptiva al diagnóstico, a la predictiva y la prescriptiva. El valor que recibimos en el manejo de una flota vehicular es mucho mayor a medida que vamos avanzando en todas estas etapas, que empieza desde una comprensión retrospectiva a una visión y a una previsión. El último elemento, que es el elemento más sofisticado, y ahí quizás tocamos un poquito para dejarles claro cómo funciona esto, la analítica prescriptiva es la capacidad que tenemos en agarrar las predicciones, porque uno va haciendo predicciones, y empezar a jugar con un set de predicciones, no una, con 3, 4 tipos, modelajes de predicciones, y empezar a ver cuál de ellas es la que me va a arrojar resultados más cercanos a lo que hemos definido como objetivos. Tomamos la decisión, la ponemos en efecto
y al final llegamos a la fórmula mágica de poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Esto es, en grandes rasgos, una explicación de 5 minutos, que es una analítica avanzada. Obviamente en esto se puede profundizar muchísimo, porque hay inclusive temas estadísticos, matemáticos, metodológicos, que algunos de ellos a nivel, digamos, no superficial, un poquito más profundo, vamos a verlo el día de hoy para que tengan ustedes más criterio en la toma de decisiones respecto a la implementación de analíticas avanzadas. ¿Por qué vamos a implementar analítica avanzada? ¿Y dónde la vamos a aplicar? Primero, hay un tema que es fundamental, lo habló Daniel hace un rato, es el tema de la competitividad. Tenemos que aplicar analítica avanzada en aquellos parámetros en donde realmente podemos generar optimización. O sea, no vamos a implementar una analítica avanzada en procesos banales, sino en aquellos de impacto. La ley de Pareto, ¿se acuerdan de la ley de Pareto? Que a veces con el 20% impactamos al 80% los costos de cualquier negocio, y eso pasa en la flota también. Cuando tocamos 2, 3 cosas que son tornillos, esos tornillos que son de gran ajuste, con gran reacción, acá nos pasa lo mismo. En flotas vehiculares pasa exactamente lo mismo. Entonces, definitivamente, todo viene de la explotación de información que están en los vehículos, en las flotas vehiculares. Y no importa el tamaño de la flota. Puede ser una flota de 3 vehículos, puede ser una flota de 1.500 vehículos, y esto, de hecho, por experiencia propia, lo hemos implementado en flotas de miles de vehículos, y lo interesante es que los porcentajes de ahorro y optimización y el aumento de la competitividad aumenta en porcentajes casi de la misma manera, no importa si estamos hablando de 3 autos o de 1.000 autos, o de 1.000 camiones, o de 1.000 utilitarios. Pero los elementos de explotación de estos datos realmente es amplio, porque hay muchos elementos en donde podemos realmente explotar los datos que salen de una flota vehicular para poder optimizarlos. Pero dentro de todos estos, hay 2, que son los 2 amarillos que tenemos abajo. Son realmente aquellos 2 que si los tocamos, si implementamos la analítica avanzada en estos, vamos a tener una reacción muy, muy efectiva, que la vamos a ver de manera casi inmediata a nivel de costos, a nivel de efectividad, a nivel de competitividad. Y estamos hablando de los hábitos de conducción y del mantenimiento. Hay otros que son un poco menos importantes, sí, son importantes, pero no tienen la capacidad de generar optimizaciones tan rápidas como lo tienen los hábitos de conducción y el mantenimiento. Estamos hablando que esta optimización, obviamente, nos tiene que generar una optimización en la operación del negocio, porque hay un tema respecto a la operación que es importante, los costos del transporte, en épocas que, por ejemplo, en Argentina, el aumento del costo del transporte es impresionante, está subiendo en dígitos muy altos, muy altos. Yo sigo estos aumentos casi semanalmente, y cuando llego a fin de mes y veo lo que está pasando en Argentina, es un tema, ya no es un tema simple, hay que invertirle muchísima cabeza para optimizar y generar competitividad y hacer optimizaciones, y por otro lado, no perder calidad, ya sea en el producto o en el servicio que estamos brindando, porque estas flotas vehiculares al final de cuentas son herramientas de trabajo para la operación de la empresa y tener resultados que la empresa necesita para poder seguir creciendo, inclusive en tiempos de crisis. Ahora, vamos a hablar primero de hábitos de conducción. En los hábitos de conducción hay 2 elementos que están impactados por la forma que conduce una persona. Al final de cuentas, tomen en cuenta que los hábitos de conducción tienen que ver con la persona, y el mantenimiento tiene que ver con la máquina, con el vehículo. Entonces son 2 cosas separadas. Uno es un elemento humano y el otro es un elemento mecánico, un elemento técnico. Obviamente manejado por una persona, pero hay que hacer esa diferenciación y nos va a ayudar muchísimo a entender por qué. En hábitos de conducción hay 2 componentes que son de suma importancia. El consumo de combustible, dijo Daniel Reale el día de hoy, el consumo de combustible, y el segundo es un tema de accidentes, que también lo acaba de nombrar Daniel, el tema de la seguridad vial, la seguridad de conducción, lo que se conoce como el safety en todo el mundo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el consumo de combustible. Estudios realizados por instituciones muy grandes y con muchos recursos para hacer este tipo de
de análisis, como el Departamento de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hizo estudios durante muchos años y llega a la conclusión que realmente con solo reducir 20 kilómetros por hora en la velocidad de conducción, logramos hacer una mejora entre 10 y 15% en el ahorro de combustible. Es decir, si bajamos de 100 a 80, solamente bajando de 100 a 80 kilómetros por hora, la mejora en el ahorro de combustible sube de 10 a 15%. Solo haciendo eso, ¿eh? Es decir, el manejo de la velocidad es un elemento importante. Y la velocidad no solamente, van a ver después, que obviamente el tema de seguridad también, pero impacta de una manera importante el consumo de combustible. Los excesos, el control de exceso de velocidad puede llegar a reducir hasta un 20%. Eso es lo que arrojan los estudios realizados por esta organización, que vuelvo y reitero, ha hecho estudios, y hay estudios muy interesantes, los pueden acceder ellos en internet, investigar un poquito, pero hay mucha información al respecto. Segundo elemento es el precio del combustible. Si bien el petróleo ha bajado y a veces ha impactado en la bajada del precio del combustible, pero sigue siendo un componente muy importante en la estructura de precios de una flota vehicular. Y realmente es para pegarse un tiro. En algunos países lo que pasa cuando uno no maneja el concepto de optimización en el manejo de combustible. Respecto a los hábitos de conducción, estamos hablando que yo categorizo a 3 tipos de conductores. El conductor promedio, el bueno y el malo. Entendamos la diferencia que hay a nivel de eficiencia entre un conductor promedio y uno bueno. Es un 12%. Normalmente la eficiencia entre un conductor promedio y uno bueno es el 12%. La diferencia que existe entre un conductor promedio y uno malo es del 13% para abajo. Es decir, si realmente somos capaces de implementar analítica avanzada para detectar cuáles son los malos conductores y convertirlos en buenos conductores, lo que vamos a conseguir es una eficiencia del 25%. Y ya cuando estamos hablando de estos dígitos, mejorar la eficiencia en un 25% en temas de hábitos de conducción, es un tema importantísimo y lo vemos en números. Entonces, ahí es donde hay que poner la cabeza, ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que implementar la analítica avanzada, ahí hay que poner la estrategia completa de lo que tenemos que hacer. Respecto a los accidentes, tema de seguridad, otra vez, una muy respetable institución que tiene mucho presupuesto para hacer investigación, que es el problema que hay el día de hoy. No todos tienen o no tenían presupuesto para hacer investigaciones, que es la Asociación Americana de Compañías de Seguros. Llega a la siguiente conclusión, una regla. La regla se llama el 1x4. ¿Qué es el 1x4? El 1x4 dice lo siguiente: por cada $1 de costo directo en un accidente de tránsito, realmente tiene como daño colateral o con costo colateral $3 adicionales de costos indirectos. Estos costos indirectos vienen de la productividad perdida. ¿Por qué? Porque el camión o el utilitario se nos quedó en un proceso de un accidente y ya no es productivo, eso cuesta dinero. No solamente la reparación cuesta dinero, las primas de seguros cambian cuando renuevan el seguro, pasivos legales, daño de imagen corporativa. A mí me ha tocado trabajar con empresas que cada vez que tiene un accidente, una cervecera que tiene un accidente, el daño colateral de imagen es importantísimo, y eso le pasa a toda empresa seria. Cuando ven un auto destruido, un auto que generó un accidente, el daño es muy grande y tiene un valor muy alto. Carga mayor administrativa, publicidad negativa, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos acá un tema que hay que ponerle mucha cabeza porque puede llegar a ahorrarnos muchísimo dinero en el manejo de las flotas y generar muchísima optimización. Ahora vamos al segundo elemento. Ya no es un elemento humano, estamos hablando del elemento técnico, la máquina, el camión, el vehículo, la tractomula, el utilitario. El mantenimiento también es, como les decía, hay que ponerle mucha cabeza, y yo voy a orientar el resto de la presentación hacia el mantenimiento, aunque podríamos hablar mucho respecto al ámbito de conducción y cómo la analítica avanzada genera dashboards o KPIs que nos permiten mejorar esto, pero
vamos a un informe que la compañía KPMG, una de las auditoras y consultoras más grandes del mundo, sacó un documento muy interesante en donde hace una reevaluación del costo de la propiedad de una flota avicular. Y en ese estudio, que es muy interesante, que les recomiendo que lo vean, hay tres cosas que se hablan en ese estudio que son relevantes y vale la pena hablarlas el día de hoy. Primero, los periodos de inactividad más largos de los vehículos, ya sea por accidentes o ya sea por un problema de mantenimiento, genera muchísimos más gastos, genera contrataciones sustitutas, genera costos adicionales. Es decir, lo que hablábamos antes es real no solamente en el tema de la seguridad o de los accidentes, sino en el mantenimiento. En cualquier momento que el vehículo se queda en la ruta por un tema de mantenimiento, empieza a correr un contador que a nivel de costos es mucho, mucho más grande de lo que uno se imagina. Y uno no le da atención a eso normalmente. Una falla en el camino puede costar miles de dólares. Estos costos aumentan todo el tiempo y llevan a los propietarios de las flotas vehiculares a llegar a analizar un poco más en dónde realmente está lo que se denomina el costo total de la propiedad de una flota vehicular. Ese costo es una ramificación muy grande, se las muestro en general, se puede hablar hay costos administrativos, hay costos financieros, hay muchos tipos de costos. Nosotros nos vamos a meter a uno de ellos, que es el costo del mantenimiento y la reparación. Que el día de hoy inclusive se hace más caro porque el tema de importación de componentes, hay muchos elementos que impactan sobre este costo. Y no estamos hablando solamente del costo del mantenimiento. El costo del mantenimiento tiene por inducción, impacta muchísimo en el costo de tiempo de inactividad operativa, es decir, el mantenimiento impacta en la parte operativa de la compañía y en el costo del conductor. ¿Por qué? Porque esté el camión parado en el costado de la ruta o no esté parado, al conductor se le sigue pagando, pero él está inactivo, es decir, de alguna manera es un pasivo. Entonces, el impacto se va multiplicando y cada vez que vamos analizando se multiplica más. Lo que pasa es que todos vemos el costo del mantenimiento nada más. ¿Cuánto cuesta el mecánico? ¿Cuánto cuesta la parte? ¿Cuánto cuesta el repuesto? No, eso pasa a ser una parte relativamente pequeña del daño colateral. Y en este mismo informe, Tad Dubner, que es una de las eminencias a nivel del tema de la industria del transporte, lo deja muy claro en este informe, que es algo que de mucho sentido común, es a medida que la tecnología va avanzando, a medida que la flota, los camiones se hacen más sofisticados, los diagnósticos se hacen más complejos y hace falta y es muy necesario empezar a hablar de elementos tecnológicos como diagnósticos digitalizados, analítica avanzada y la telemática, que es la extracción de información de los vehículos hacia la nube para obtener información en tiempo real. Eso es muy importante para manejar analíticas avanzadas. El mantenimiento tradicional, el que conocemos, el que aplican todos, es un mantenimiento que está dividido típicamente, y eso todos lo conocen, entre un mantenimiento correctivo, que es el momento que hay una falla para el camión y hay que arreglarlo. Tenemos la suerte de que no estamos hablando de un avión, porque si sería un avión, si tiene un mantenimiento correctivo, el avión se cae, no hay donde pararlo, pero tenemos la gran suerte que en el transporte, cuando un vehículo tiene un problema y está fuera de su estación base o de su taller, obviamente el camión se tiene que parar al lado de la ruta o hay que ir a remolcarlo, y ese es el mantenimiento correctivo. Es un mantenimiento muy costoso, muy costoso. Y tenemos el mantenimiento preventivo, que de alguna manera trabaja bajo planes de mantenimiento basados en kilómetros o en tiempos, y hasta ahí llegamos. Es decir, este es el mantenimiento que se hace el día de hoy en todas las flotas vehiculares tradicionales. Creo que el objetivo de ser innovadores es justamente no quedarse en la convención, en el mundo convencional de ver, ok, si trabajamos así durante tantos años, ¿nos vamos a quedar así? Ese va a ser el futuro nuestro, seguir trabajando y seguir gastando dinero y no ser tan efectivos.
No, de ninguna manera. Acá estamos hablando de hacer un cambio de mindset, hacer un cambio mental, y el cambio mental viene entendiendo qué viene después del mantenimiento tradicional. Y para ver qué viene después del mantenimiento tradicional, hay algo que es fundamental. Hay que acudir a la tecnología, hay que acudir a las herramientas tecnológicas para poder generar la extracción de información para ya juntar lo que hablábamos antes, que era la analítica avanzada, para aplicarla al mundo del mantenimiento y generar un mantenimiento de innovación, un mantenimiento completamente distinto en donde vamos a ahorrar miles y miles de dólares. Realmente es de muy alto impacto. Para eso vamos a acudir a la telemática. La telemática el día de hoy es la implementación de tecnología o de elementos tecnológicos que se instalan en los vehículos. A mí personalmente no me gusta decir un GPS, porque es lo más banal que puede existir. De hecho, el tema de usar un GPS o pensar que la telemática es un GPS es un hándicap muy grande, es una limitación mental muy grande, que creo que todos tenemos que un poco educarnos y decir, no, esto no es un tema de colocar un GPS en un vehículo, porque la localización, al final de cuentas, es un commodity. Cuando es un commodity, es una mercancía. La localización es lo menos importante. A veces es importante ver dónde está el camión, a veces es importante ver en dónde se estacionó. Sí, podría llegar a tener su importancia, pero cuando entendemos lo que podemos llegar a generar en ahorro, optimización y aumento de competitividad, extrayendo información de los vehículos para poder hacer estas analíticas avanzadas, realmente estamos hablando de otra historia. Acá estamos hablando de la extracción de lo que se denomina car data o big data, la big data de los vehículos. Hay muchísima información que se extrae de estos vehículos. Ahora, este mantenimiento de innovación, ¿por qué empezó en este momento a crecer muchísimo? Porque resulta que se nos vienen cambios muy grandes en el transporte. No sé si ustedes saben, pero ya hay en Europa y en Estados Unidos camiones autónomos que ya están andando solos y van en caravana y van 3 camiones y están haciendo miles de kilómetros sin un conductor o un conductor que simplemente es un asistente, no está manejando. Entonces, cuando estos vehículos empiecen a andar en las rutas del mundo, que ya están andando, pero se va a venir y se va a venir muy rápido, el mantenimiento va a tener que ser preventivo, predictivo. ¿De qué estamos hablando? Un diagnóstico predictivo es la predicción de una falla que va a pasar en el futuro en alguno de los sistemas del vehículo, en uno de los componentes. A esto se le ha dado un nombre. El nombre en el mundo, el día de hoy, se denomina prognostic. El pronóstico es el diagnóstico predictivo. Predictive diagnostic. Y sale la palabra prognostic. Eso quiere decir, como habíamos hablado antes respecto a lo que era la analítica avanzada, ¿se acuerdan que vimos este gráfico? Estamos hablando que la analítica predictiva nos permite ver lo que va a suceder. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar en el tema del mantenimiento de innovación o en el mantenimiento predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir utilizar la analítica descriptiva, o sea, la información que sacamos de los camiones y de los vehículos, generar un análisis de diagnóstico para entender qué es lo que está pasando y en base a esa información implementar algoritmos de analítica predictiva, que son algoritmos y son procedimientos estadísticos y matemáticos muy avanzados que permiten asegurar lo que va a pasar, la predicción de lo que va a suceder. Ahí es donde realmente entra la analítica avanzada en el mantenimiento. Y para esto voy a traer 2 ejemplos, porque hasta ahora era muy teórico y ahora voy a aterrizarlo con 2 ejemplos. Un ejemplo va a ser muy simple y el otro un poquito más profundo para entender cómo la metodología funciona y cómo se puede implementar. El primero es uno que me gusta mucho, que tiene que ver con el mantenimiento o el diagnóstico predictivo de lo que se denomina el DFP o el filtro de partículas diésel, componente que está en casi todos los camiones. Hay países en Europa y en Estados Unidos que tienen obligaciones legales, regulatorias,
de tener estos componentes y reducir el número de partículas y la contaminación ambiental, que logran reducir muchísimo, muchísimo la contaminación. Este filtro que está en los vehículos, realmente el costo cuando ya tiene una falla, digamos, crítica, tiene costos muy altos, y acá el objetivo de un mantenimiento predictivo quiere decir que en el camión tenemos este filtro, hay sensores que van analizando la data, la información de lo que sucede con el funcionamiento de este filtro. Esta información es continuamente transmitida, continuamente, segundo a segundo, a la nube, a una plataforma. Se genera un diagnóstico del pronóstico, lo que hablamos antes, de lo que se va a predecir, y se hace una notificación en tiempo real. ¿A quién? Notificación en tiempo real, primero al conductor, para que él sea responsable de avisarle, de que sepa que está en un vehículo que en poco tiempo va a tener un problema, y especialmente al gestor de flota, al que maneja la estrategia del manejo de la flota, a través de una aplicación, un mensaje de texto, un email, o inclusive en algunos casos la información se manda al vehículo, para que en el dashboard del vehículo, en la pantalla del vehículo, salga esta predicción, pero no en el momento de la falla, días antes, y eso permite ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Este filtro está ubicado normalmente en la parte baja del vehículo, y un poco, no vamos a meternos a hacer clase de mecánica ni de sistema automotrices, pero es un filtro en donde entran los gases de emisión del motor, y hay partículas de hollín y partículas de cenizas. Esas partículas son retenidas por este filtro, y salen los gases salen mucho más limpios, como decía antes. Solo para entender uno de los elementos, cuando hay entre la entrada y la salida de este filtro, hay un sensor de presión que mide las presiones de ambos lados, y cuando está saturado, cuando está vías a saturarse o a taparse, hablando de una manera más banal, el sensor manda una señal. Ahora, así como está ese sensor en el vehículo del día de hoy, en los camiones que ustedes manejan, en los camiones que ustedes gestionan, hay cientos de sensores. El día de hoy los vehículos todos tienen una cantidad impresionante de sensores, muchos de ellos nunca tienen una falla, algunos tienen bastantes fallas, porque hay más que son susceptibles a las fallas, pero de estos filtros, de estos sensores, están conectados a una computadora central que se llama Canvas en todos los vehículos, y ese Canvas transmite la información a un sistema de gestión de flotas que está en la nube y que brinda servicios de telemática. De todos estos sensores, en el caso específico, vamos a hablar el día de hoy, hay 4 sensores que van a ser relevantes para el ejemplo que les voy a dar. El primero es el sensor de diferencia de presión, que es lo que les mostré anteriormente, cuando el filtro está tapado. Hay otro que se llama SCR, Selective Catalytic Reduction. Es un sensor que permite ver cómo funcionan los catalizadores o la retención de las partículas. Un sensor de partículas de hollín, que son esas partículas pequeñas que están en los sensores, que están en los filtros. Y el sensor de óxido de nitrógeno, que es un componente que se va desarrollando en el momento que no hay una buena filtración de esos gases. Estos cuatro sensores son los que se sensan, y realmente de ellos sacamos la información para predecir una falla futura. Y es un ejemplo muy simple. Imagínense en el 2 de septiembre, un camión está andando en las rutas de la Argentina o en cualquier país de Latinoamérica, y todo está bien, los parámetros están bien. El sensor de hollín está perfecto, a 85%, la diferencia de presión en parámetros verdes es perfecto, 1.6, el óxido de nitrógeno perfecto, y la conversión, el ratio de conversión está perfecto. Pero al otro día empieza a haber un problema, y se empieza a tapar el filtro, y hay más partículas, el número de partículas empieza a complicarse, la presión diferencial empieza a subir, ya el algoritmo que acá lo muestro como si fueran unas pelotitas ahí, empieza
a complicarse un poquito, hay más incremento de Gini, hay presión diferencial, el algoritmo empieza a entender que algo está mal. Y por la inteligencia que fue, con la cual fue desarrollado ese algoritmo, empieza a interpretar de que está por pasar algo. La situación, el día 7, 4 días después, la situación se pone más crítica, el nivel de partículas de hollín crece muchísimo, la presión crece muchísimo. En ese momento, el algoritmo predictivo ya dice, y lo dice directamente, dice, señores, en 2 semanas, en 14 días, ese filtro tiene una falla. Acá puede pasar 2 cosas. De que la persona que maneja esa flota haga algo o no haga nada. La diferencia son miles de dólares. Si lo manda a hacer un mantenimiento predictivo, un mantenimiento planificado, porque ya sabe que hay una falla, ahorra muchísimo dinero. Si no lo hace, le pasa esto. O sea, se descalabra todo, empiezan los parámetros, ya empiezan a complicarse muchísimo, y realmente llega a una situación en donde los costos directos, los costos indirectos de la reparación de esta falla que estuvo completamente predecida semanas atrás, va al bolsillo de la empresa, y cuando esto lo multiplicamos por la cantidad de vehículos que tenemos, lo multiplicamos por la cantidad de operaciones que tiene la flota vehicular, estamos hablando, y yo lo he visto con mis propios ojos, hasta de millones de dólares al año. Millones de dólares al año. Entonces, definitivamente esta es la forma de cómo implementar, en forma muy general, una analítica predictiva. ¿Cómo funciona? Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un poquito más interesante y parecería más simple, pero van a ver que también tiene un nivel de sofisticación relevante. Vamos a hablar primero, la data que está dentro de los camiones es impresionante, la cantidad de información que los sensores de los vehículos, y nuevamente, no hablo solo de un GPS, porque el que piensa que coloca en una flota vehicular un GPS para localizar un auto, está haciendo una inversión completamente ilógica. La localización es importante, pero más importante es abrir la competitividad, aumentar la competitividad, y para eso tenemos que hablar de optimizaciones y de eficiencia, y esa eficiencia la manejamos con data. Pero la data es esto, lo que vemos en la pantalla. La data es un embrollo de información desorganizada que la vemos ahí dando vuelta hasta que se implementan analíticas avanzadas. El momento que uno implementa analíticas avanzadas son procesos, y vamos a ver cómo funciona ese proceso, son procesos que organizan la información, la discriminan, a través de una metodología, a través de especialistas que son, el día de hoy ya hay una profesión, por si acaso que sepan, el data science, o sea, el cientista de datos, el científico de datos, que antes parecía que solo un científico de datos solo podía estar en la NASA o podía estar quizás en temas militares. No. El día de hoy, aunque les parezca mentira, en temas de gestión de flota ya hay gente como profesional dedicada a la interpretación y la generación de metodologías para llegar a tener lo que nosotros definimos como pronóstico, que ya lo hablamos, ya sabemos lo que es un pronóstico ahora, y 3 elementos son los que el pronóstico nos da, o la analítica avanzada, el data science, y al final el pronóstico. La predicción de la falla, ¿falla de qué? De un filtro, de una batería, de un neumático, de una bomba de combustible, una bomba hidráulica, etcétera, etcétera. La probabilidad que vamos a tener de que esa falla funcione normalmente tiene que ser alta, una probabilidad alta, porque estamos hablando de un 80-90% de probabilidad que pase. Y el tercer elemento es en cuánto tiempo va a pasar. Porque no es lo mismo que tengamos una falla en una batería con una probabilidad del 30% dentro de un año. Eso no vale para nada. Pero si tenemos una predicción en una batería de un camión que tenemos la probabilidad del 90, 80, 90%, que en un mes o en 3 semanas tenemos una falla, señores, ahí es donde podemos ahorrar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Un poco para ir entendiendo cómo funciona esto. Entrar un poquito más adelante, vamos a ser un poquito más expertos en cómo funciona esto. Para hacer un mantenimiento avanzado o de disrupción,
tenemos que llegar al pronóstico. Y para hacer un diagnóstico predictivo tenemos un proceso. ¿Cuál es el proceso? Es muy simple, parece complicado, pero van a ver que no es tan complicado. Tiene mucho sentido común. Primero hay que entender el problema. Hay que entender qué componente es el componente que tiene el problema, una batería, un filtro, un freno, etcétera, etcétera, un sensor, cualquier cosa que tenemos en el vehículo, obviamente. Hay que establecer, para poder llegar a sacar un diagnóstico predictivo, hay que hacer un plan de trabajo. Es un tema, como le decía, nos involucran científicos de datos. Ese no es un tema que lo hace el gestor de la flota. Eso lo hacen empresas especializadas que conocen el manejo de la analítica avanzada y la gestión de la flota. Hay que hacer una investigación, y van a ver después lo importante de la investigación. Hay que investigar el componente, y hay que ver cuáles van a ser los entregables. ¿Qué queremos recibir al final? Lo que queremos recibir es notificaciones, obviamente, de predicción de las fallas. El segundo elemento es entender la data, porque el vehículo genera data, y la data está ahí olvidada, está metida dentro, nadie la usa, nadie la exporta, nadie la saca, o muy pocos hacen eso. Y ahí está el kit de la cuestión. Es decir, el momento que empezamos a extraer esta información es cuando el gestor de flota pasa a ser un gestor de flota sofisticado, un gestor de flota que empieza a entender no solamente dónde está el vehículo, sino toda esa data que parece ciencia ficción, pero van a ver lo simple que sale al final, todo esto. Se colecta información, se exploran los datos, se prepara esta data. Nuevamente, esto no lo hace el gestor de flota, esto lo hacen las empresas especializadas que se dedican a hacer esto. Nos dedicamos a hacer nosotros, en nuestra empresa hacemos esto, o sea, nos dedicamos a hacer estos algoritmos que son sofisticadísimos, que se generan una vez y siguen trabajando de por vida después. Se limpian los datos, se generan muestras, se normaliza la información, se hace una modelación, y van a ver después cómo se van seleccionando algoritmos y técnicas de modelaje, porque hay muchas. Es un tema bastante sofisticado. Uno elige para cada tipo de falla o para cada tipo de componente cuál es el modelo de predicción más adecuado. Se hace una evaluación de la información, se evalúa, se revisan los resultados, y al final de cuentas se llega a lo que yo llamo el entregable, o a la producción, que viene a ser las notificaciones de fallas predictivas, como lo hablamos antes con el tema del filtro. Ahora vamos a agarrar el segundo ejemplo, que es el ejemplo de las baterías, un ejemplo muy simple, más simple que el otro, pero de mucho impacto también, en donde decimos, todo ese embrollo de datos que tenemos en los vehículos, al final de cuentas, cuando hablamos de baterías, todo el mundo está pensando batería-voltaje. Batería-voltaje, es el voltaje de la batería, porque ¿qué más da la batería? Solamente da un voltaje, o sea, una tensión, una corriente que sale por ahí. Van a ver después que esto es mucho más sofisticado que eso, o cómo de un voltaje pueden salir un montón de parámetros, y lo que decimos es, la predicción va a ser la predicción de falla en baterías. La probabilidad, vamos a definir en este caso, que es un caso real, esto no es teórico, esto es real, y de un modelaje realizado, y ya está funcionando, y miles de vehículos el día de hoy se disfrutan de tener una predicción de un mes antes, de saber cuándo va a fallar la batería, una probabilidad de 80-90%, que es muy alta, obviamente es muy alta, y el tiempo, dice, esta batería va a fallar en los próximos 30 días. Eso es algo que es bastante inédito, porque el día de hoy, no sé, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién de ustedes tiene la capacidad de decir que en 30 días un componente en un camión va a fallar? Yo creo que si no implementa este tipo de metodologías, no lo va a poder hacer. Volviendo un poquito al método, yo les contaba un poco el tema de la investigación. En este caso, como ejemplo, para hacer ese estudio de pronóstico de baterías, lo que tuvimos que hacer nosotros es primero estudiar la batería, siempre hay que estudiar el componente, investigarla y hablar con los expertos número uno en ese tipo de componentes. Y en el caso nuestro, cuando hicimos este análisis de las baterías, tuvimos que hablar con los técnicos en los talleres, con los ingenieros que desarrollaron baterías, con los académicos que saben la teoría de las baterías y cómo trabajan los tipos de baterías, y con los expertos a nivel mundial. Es importantísimo hablar con gente especializada, porque ahí uno se inteligencia de cómo son los procesos internos de estos componentes. Ahí lo que hacemos es sacar la información de los camiones, sacamos la información,
Y lo interesante es, en el caso lo que sacamos es el voltaje de la batería. Y parece simple, este es el voltaje cae, el voltaje sube. Pero empezamos a hacer análisis un poco más sofisticados. ¿Qué pasa cuando el switch está apagado del camión? Cuando el camión está apagado. ¿Qué pasa cuando el camión está encendido? Entonces, de repente, ese voltaje que parecía banal se conecta ya con otro elemento adicional, que es el camión está en ignición, o no está en ignición. Y de esa manera vamos generando unas variables interesantísimas: la velocidad de carga, de voltaje, los puntos de carga, velocidad de descarga, punto de descarga, tiempos promedios de viajes, tiempo total de viaje y el voltaje en cada uno de estos tiempos, el mínimo del voltaje diario. Bueno, se van abriendo de un parámetro tan simple como el voltaje, salen decenas. Estos son solamente parte de los elementos que vamos midiendo. Y todos estos elementos, al final de cuentas, se ven en curvas y se va entendiendo cuál es el comportamiento de cada batería. Hecho eso, lo que se hace es esos parámetros, esas variables, se ponen unas matrices bien interesantes en donde vamos entendiendo qué parámetro influye a qué otro parámetro. Entonces, de esa manera vamos a generar la matriz de correlación de variables, y lo que ven ustedes en rojo acá es la detección de cuáles son los elementos que permiten generar predicciones. Hecho esto, una vez que sabemos cuáles son, porque tenemos muchas variables y no todas valen, cuáles son las críticas, en esas nos dedicamos, y a esas variables son las que las extraemos de los vehículos de manera a nivel de muestras. Y estamos hablando extraerla de decenas de vehículos, de cientos o de miles de vehículos. Toda esa información se prepara, se limpia, se hace todo un trabajo de limpieza muy interesante, porque no toda la información es necesaria, y entra un proceso de análisis estadístico, que es la parte más apasionante de todo este proceso, en donde los data scientists empiezan a analizar toda esta información, llegan a las conclusiones, y el producto final es esto. Esto es el análisis definitivo, lo que se recibe al final de cuentas a nivel de gráficos, como para poder entender qué pasa, porque el producto final es un mensaje, como les dije antes, es un mensaje de texto o es una alerta simple que solo dice esa batería va a fallar, nada más. Pero para poder entender qué sucede, uno lee toda la información de todo un mes completo, en este caso específico. La predicción dice, es un caso real por si acaso, esto no está inventado, esto está sacado de una flota que tiene miles de vehículos y al azar un vehículo, y obviamente se ve acá de que la predicción nos dice que entre 80 y 90% durante los próximos 30 días, el próximo mes, esta batería no va a tener problemas, y efectivamente durante 30 días, del 1 de diciembre de 2019 hasta el 1 de febrero del 2020, no tuvo una falla, la batería funcionó relativamente normal. El 1 del 20 se hace la predicción, y lo que dice es, empiezan a ver las fallas, empiezan a ver hay una predicción de que en los próximos 30 días esta batería va a fallar, y se requiere un mantenimiento preventivo inmediato, y efectivamente aparecen los hallazgos, la predicción funciona como bola de cristal, uno sabe 30 días antes, 15 días antes de que esta batería va a fallar, y así funciona el mecanismo. Se ejecuta el mantenimiento preventivo, la batería vuelve a funcionar de una manera más o menos normal, y después aparece otra vez una predicción, y de esa manera se va encontrando, se hace todos los mantenimientos preventivos, se ahorra el reemplazo de componentes, y ahorramos miles y miles de dólares. Al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? Lo que hablábamos antes. La posibilidad de poder, el conductor o el gestor de flota no ve gráficos, no ve análisis, no ve analíticas predictivas, él no tiene que hacer el trabajo. Lo único que tiene que hacer es colocar dentro, implementar en la gestión de flotas sistemas telemáticos que no solamente manejan temas de localización o temas de GPS, extraer información, y que tengan los sistemas o los servicios que le permitan recibir los mensajes de que realmente hay una predicción de una falla en un tiempo corto. Para finalizar, vamos a hacer un cierre de todo esto. Para generar una gestión de flota correcta, no podemos quedarnos con lo que estamos acostumbrados el día de hoy. El tema del mantenimiento
preventivo y correctivo, es un tema de historia. Y el que quiere seguir trabajando con esa historia la va a pagar muy cara porque está gastando muchísimo dinero, falta de optimizaciones y una competitividad extremadamente baja. Si quiere generar competitividad, lo que tiene que hacer es incorporar en su forma de vida como gestor de flota 3 elementos. Empezar a ser innovativo, generar innovación, generar disrupción y crear impacto. Cuando uno crea impacto, uno aumenta la optimización de la flota vehicular, aumenta la competitividad, ahorra miles o millones de dólares, aunque parezca mentira, lo pueden hacer todos, esto está al alcance de la mano el día de hoy, no estamos hablando de cosas de ciencia ficción, sino es real, implementar la analítica avanzada y de esta manera llevar la gestión de flota a un nivel mucho más alto de lo que estamos acostumbrados. Así que bueno, fue un gusto compartir con ustedes, esta es solamente la punta del iceberg de lo que la analítica avanzada puede llegar a ser. Les agradezco muchísimo y fue un gran honor presentarles esto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Daniel Weinmann, un lujo, la verdad, una catarata de información. ¿Cómo quedaste? Tomá un poquito de agua porque no aflojaste ni un minuto, casi no tomaste aire. Haceme una gauchada, dejá de compartir, bueno, voy a dejar yo de compartir tu pantalla, la apaga así ya entramos con la nuestra. Y vamos a ir ya a las preguntas. Daniel, ¿vos hay algo, Daniel Reale, hay algo que quieras redondear o vamos derecho a las preguntas? ¿Qué opinás? No, solamente para cerrar, un breve comentario. Obviamente el tema sumamente interesante y de plena actualidad, como lo dijimos al inicio. También me sumo a lo que vos dijiste. Excelente la presentación de Daniel. A mí es un tópico que particularmente me atrapa, pero Daniel obviamente le aportó conocimiento, experiencia dinámica. De hecho, como vos dijiste, no paró, se nota la pasión con el tema, así que Daniel Weinmann, realmente un lujo. Y para todos los que nos están escuchando, recuerden que esto no es lo que se viene, sino que ya está con nosotros. En un mercado en el que la competitividad es clave, ya no solo para el éxito, sino en primer lugar para sobrevivir, para seguir estando. Así que en resumen, innovemos para aumentar nuestra competitividad. Así que nada, me despido mientras pasamos a las preguntas, remarcar que fue un privilegio compartir esta segunda parada y bueno, creo que la vara, Alejandro, sigue quedando alta para los próximos. Así parece, Daniel. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de ir a las preguntas. Como dijo bien Daniel Reale, esta fue y es la segunda estación de esta serie de 5, gracias a YPF. Vamos en la siguiente estación, la tercera, vamos a hablar de otro tema que entendemos va a ser de muchísimo interés. Vamos a hablar de eficiencia y optimización de insumos, otro temón. Vamos a estar con José Luis Durán, gerente de Servicio Técnico y OEMS de YPF, y con Marcelo Lomo, gerente de Servicio Técnico de Scania. Esto va a ser el martes 1 de septiembre. Pero bueno, vamos a las preguntas. A ver, don Daniel Weinmann, vamos con la primera que hace Carlos. ¿Cuáles son los componentes y o repuestos de los vehículos en los cuales se puede aplicar un pronóstico? A ver, en realidad se puede aplicar a casi todos los componentes, pero por sentido común y por recomendación hay que buscar los componentes que son más caros, los de más impacto, aquellos componentes que tienen elementos, por ejemplo, de faltante en el mercado. Hay componentes, hay partes y repuestos que cuestan mucho, que no están disponibles, que no solamente que son caros, sino que hay que esperarle a veces 3, 4 semanas de que lleguen ciertos sensores, ciertos componentes que hacen que el vehículo se paralice. Entonces, obviamente, se puede implementar en elementos como batería, frenos, neumáticos, filtros, pero hay ciertos componentes, como ciertos sensores, especialmente, de costos muy elevados,
que cuando un sensor de estos deja de funcionar, no solamente el costo es alto, sino que a veces hasta nos toca parar el vehículo por una semana o 2 semanas para que el proveedor nos entregue el sensor, porque no son componentes que están en bodega esperando ahí para tenerla en 2 minutos y poder reemplazar. Y ahí es donde el camión a veces queda parado durante una semana y el costo es un costo altísimo. Entonces, se puede implementar en todos los componentes del vehículo, pero hay una recomendación de usar en componentes que son los más caros y lo que menos podemos conseguir en el mercado o que nos paralicen la operación del vehículo, en regla general. Pero se puede implementar realmente a casi todos los componentes del vehículo que tienen potencial a ser reemplazables, obviamente, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta, don Wyman. Vamos con una que hace René del grupo Metropol. Dice, en especial en el control específico de combustible, ¿qué innovación hay? El control de combustible, hay innovación tremenda, tremenda se podría decir. Primero, de que todos los vehículos, y hablando de la Metropol, gran empresa, o sea que maneja una cantidad importante de colectivos, si no me equivoco, maneja la marca Mercedes, casi todos esos vehículos son vehículos que tienen Canvas, que tienen sensores de consumo de combustible muy exactos, extremadamente exactos, y ahí es donde viene todo el tema de la predicción de consumos altos de combustible, ya sea consumos altos por alto relanti, porque muchas veces el consumo de combustible se da no por procesos productivos, sino los procesos improductivos en el manejo, las etapas improductivas. Cuando un camión, cuando un colectivo está parado, no está produciendo, entonces ese tipo de detección o de analítica es importante. El tema de cómo los hábitos de conducción también impactan en el consumo de combustible. El paso de marchas de manera incorrecta por parte del conductor genera desoptimización del manejo del combustible. Realmente la implementación de estas analíticas avanzadas hacia el tema del combustible es poderosísimo y los ahorros que se puede conseguir, René, son impresionantes. Estamos hablando de decenas de porcentajes, 2 dígitos. O sea, reducir el 15, 20, 30% es elemento de todos los días, lo vemos todos los días y logramos hacerlo todos los días. Por lo tanto, mucho impacto. El manejo del combustible a través de analíticas avanzadas trae un retorno de inversión de muy alto índice. Buenísimo. Vamos con otra pregunta que la hace Mauricio, de otra empresa de transporte, Latino Cargas Terrestre. Dice, en Argentina, ¿ya alguna empresa lo aplica? Excelente la charla de Daniel. Me imagino que será el pronóstico lo que estaba preguntando, si se aplica. Sí se aplica directamente. Nosotros tenemos miles de vehículos conectados en Argentina a través de Fleet, en los cuales se están implementando constantemente. Todo el tiempo salen algoritmos de pronóstico nuevos. El de la batería que les comenté, que vimos en el ejemplo, ya está operativo. Ya los usuarios de Fleet ya lo pueden usar, ya pueden predecir fallas de baterías. Estamos liberando ahora otros que van hacia temas de neumáticos, temas de frenos. Estamos sacando tenemos todo un plan durante todo el año de liberación de nuevos algoritmos de pronóstico que se implementan en la Argentina, se implementan en todos los países de América Latina, pero en Argentina ya hay usuarios importantes, compañías grandes, que están pasando en este momento del mantenimiento correctivo y planificado a la predicción y al pronóstico. Y están ahorrando miles y miles de dólares. Es la planificación hacia los problemas, predecirlos antes que pasen. Ok, una maravilla. Acá Eduardo desde Salta nos dice, ¿para todos estos controles y predicciones necesitamos adquirir un escáner? De ninguna manera no. Miren lo interesante de la telemática. Estábamos acostumbrados, cuando llevábamos un vehículo, llevarlo al taller y que le conecten un escáner. Eso es lo que hacen los talleres, o sea, es lo que hace el taller del vehículo.
La telemática el día de hoy, lo que antes llamaban GPS, esa cajita que se pone en el vehículo, o sea, desgraciadamente todavía le siguen llamando GPS, que tiene un localizador satelital. Cuando se instala el componente telemático correcto, no es un GPS solamente, o sea, el 2% será un GPS, pero el 98% restante es justamente lo que necesitamos, la extracción de la data del vehículo, la transmisión de la data al sistema de gestión de flota, porque no es un sistema de gestión de flota que solo ve por dónde va el vehículo, sino que extrae la data de la computadora del vehículo, de todos los sensores, y eso se hace en tiempo real mientras que el vehículo está operando. Por lo tanto, no hace falta comprar un escáner. Cuando se coloca un componente de estos, un sistema telemático en el auto, cada auto tiene un escáner conectado todo el tiempo. Lo tiene conectado todo el tiempo y extrae la información todo el tiempo. Y estos algoritmos de mantenimiento predictivo, de pronóstico, están continuamente analizando todo y te avisa, te va a fallar el filtro de aceite hidráulico, te va a fallar la bomba de combustible. En tanto tiempo vas a tener un problema. No hace falta comprar nada. Hay que conectar un sistema de gestión de flota, un sistema telemático que tenga elementos de mantenimiento predictivo. Y en la Argentina se pueden conseguir, y realmente esto no es un experimento, esto es ahorro y creación de competitividad diaria. Eso existe en la Argentina. Daniel, queda claro que esto no es magia, ¿no? Sino que es ciencia. Yo le voy avisando al público que hay muchas preguntas, algunas probablemente las dejemos para que las hagan directamente a la gente de Fleet en el mail que les vamos a pasar, en el mail de cierre que enviamos nosotros con el enlace para revivir este webinar. Pero vamos con otra pregunta que la hace Gonzalo desde Chile. Dice, me gustaría saber, a la hora de avanzar con proyectos de este tipo, ¿quiénes son los promotores y stoppers de las empresas? O sea, me imagino que será internamente, gerentes de finanzas, operaciones. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, hay todo un paradigma en las empresas. Cuando uno habla con el dueño de la empresa, con los accionistas de la empresa, lo que quieren es optimización, lo que decía Daniel Real el día de hoy, lo tenía clarísimo Daniel. Él habla de la competitividad. Los propietarios de las empresas quieren competitividad, quieren que las cosas avancen, quieren reducir costos, quieren optimizaciones. Todos los procesos que estamos viviendo el día de hoy, especialmente en el COVID, son procesos que han acelerado las transformaciones digitales de las empresas, pero también han acelerado la transformación digital del mantenimiento vehicular. Porque si alguien piensa que el mantenimiento vehicular tiene que seguir siendo como fue en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, estamos mal. Es decir, el día de hoy, la transformación digital tiene que venir inclusive y en forma especial en aquellos procesos que fueron históricamente tradicionales. ¿Quién se pone en contra? Se pone en contra, desgraciadamente, la gente que está acostumbrada a trabajar a la antigua y no quiere, y todavía, o sea, se pelea por mantener el fax en la casa, cuando hay internet. O sea, ¿quién tiene un fax el día de hoy? Es más o menos eso. O sea, el querer, la persona que se pone en contra, que normalmente ¿quiénes son? Son ciertos elementos que no tuvieron acceso a la información. Solamente, no es gente incapaz, es gente muy capaz, pero que no tuvieron la suerte de escuchar, de aprender o de exponerse a esto y decir, escúchame, yo puedo hacer todo mucho más simple. No necesito, al contrario, miren que todo este proceso de pronóstico, el gestor de flota no hace nada. La compañía la hace. O sea, la compañía que provee los servicios de telemática, como en este caso Fleet, es la que hace todo. El gestor de flota solo tiene que conectar el componente adecuado y recibir los mensajes. Entonces, realmente sí, hay gente dentro de la institución que se pone y hay que detectarlos muy rápidamente, y lo que hay que hacer con estos detractores no es hacerles la vida imposible, al contrario, a esta gente hay que mostrarle, hay que exponerle y ver que la vida se hace mucho más fácil, puede ahorrar muchísimo más, y obviamente su posición frente a la gerencia y frente a los propietarios de la empresa va a ser de salvador de la empresa, porque al final de cuentas está ahorrando decenas
decenas de miles de dólares. Entonces, si hay detractores, hay que trabajar con ellos, es un proceso normal, todo proceso de transformación digital tiene este tipo de detractores, y creo que es la lucha que estamos viviendo todos en la adaptación a la nueva realidad, que realmente, ahora vamos a hablar del COVID, porque lo estamos viviendo, pero esto hoy día salta fuerte, pero esto se podía haber hecho también años atrás, pero no se hizo, pero qué bueno que viene, a ver, dentro de lo malo, qué bueno en estas crisis, cuando de repente nos hacen un sacudón y nos hacen pensar, y hay que ser competitivo, y estamos al borde, muchas empresas están al borde de la quiebra, y lo único que lo puede salvar es esto, o sea, una reducción muy grande de costos, y no seguir pagando los costos de mantenimiento. Pero hay que persuadir a estos personajes de que sean parte de esta transformación digital. Bueno, siempre hay resistencias en los cambios, eso queda claro, es la historia de la humanidad. Daniel, vamos con otra. Esta pregunta la hace Eduardo, de Rosario Bus. ¿Los sensores de medición de combustible son medibles por GPS o por varillas? ¿Qué impacto tienen en los TMS? A ver, el día de hoy los sistemas telemáticos se conectan, tienen la opción, la gran mayoría, o sea, los sistemas telemáticos es una decisión solamente de la compañía. Es decir, hay sistemas telemáticos que no se conectan a nada, que son stand-alone. Son meros GPS que se conectan y no sacan nada de información. Y hay sistemas telemáticos que se conectan al puerto Canvas, que es de alguna manera en la red de datos del camión o del vehículo utilitario, en donde cuando nos conectamos al Canvas, nos conectamos al network del auto, nos conectamos a todos los sensores. Es impresionante, un solo conector y encima, para los que crean que cuando nos conectamos tenemos que cortar algún cable, inclusive no, el día de hoy la conexión al Canvas se hace de una manera que es por inducción, es decir, no se corta un solo cable en el vehículo, solo se le apoya una abrazadera a los cables correctos, y en ese momento, como si fuera por arte de magia, tenés toda la información que sale de los vehículos, inclusive los sensores de combustible. Y toda esa información no se hace por varilla, se hace digitalmente, todo eso llega al sistema telemático, lo transmite en tiempo real a la plataforma de gestión de flota, que hace realmente todo este trabajo de analítica avanzada, y te entrega lo que se denominan dashboards, son paneles muy inteligentes, en donde, a ver, esto no se ve a través de reportes típicos, tipo Excel, que se veían tabulaciones de miles de datos que el gestor de flota tenía que estar investigando. No, acá es simplísimo. Acá aparecen solamente alertas específicas que te dicen dónde está el problema, y que inclusive te hace análisis previos, y inclusive los sistemas te dicen qué hacer también. Entonces, no, todo es muy digital el día de hoy. Todo es a través de los, como vos lo dijiste, a través del GPS, pero a través del sistema telemático. La definición correcta es, pasa a través del sistema telemático que tiene un GPS dentro, no es que no tiene, pero lo transmite en tiempo real. Bueno, vamos siguiendo. Lleno de preguntas, Daniel, es increíble. Repito, los que no leemos al aire van a recibir un mail al cual van a poder escribir y van a recibir la respuesta de la gente de Fleet. Así que vamos con otra más. Juan Manuel dice, en los parámetros del modelo de pronóstico, ¿se incorpora el vehículo específico, marca, modelo, etcétera? A ver, normalmente estamos hablando de componentes. A ver, el ejemplo de la batería que yo di. Ahí agarramos una batería de marca X, no importa la marca que sea. Esa batería está hecha con un diseño específico. Esa batería tiene un performance que de fábrica tiene que rendir. Esa batería puesta en un vehículo, en un camión Mercedes, en un Volvo o un Scania, puede llegar a tener un performance distinto por el vehículo. Entonces, definitivamente, cuando se hacen, ustedes se acuerdan, no sé si te acordás, a la persona que hizo la pregunta, yo mostré de que nosotros, cuando hacemos el análisis del pronóstico, el algoritmo de pronóstico, del voltaje de la batería sacamos un montón de componentes adicionales. Esas variables adicionales realmente lo que hacen es entender
el entorno del vehículo donde está esa batería. Y sucede, en la gran mayoría, de que se hacen adaptaciones no por modelo de vehículo, sino por tipo de modelo de vehículo. O sea, camiones de tipo Mercedes, de serie tal, Volvo serie tal, Scania serie tal, y ahí se van discriminando distintos pronósticos y se hace que la probabilidad de falla de un componente sea muy alta, adaptado a su tipo de vehículo. En otros casos no hace falta hacer ese tipo de discriminación, sino que se llega, o sea, se verifica que tenemos una capacidad de predicción del 80-90%, el 100% no existe, pero un 90-95% en una generalidad de vehículos, y en esos casos no hace falta hacer discriminación por marcas. Pero se logra, a veces se hace esa discriminación como la que dice el oyente. Ok, vamos a seguir mientras los tiempos no nos echen de esta señal. Acá estamos. Acá estamos. Vanina, una señorita o señora, ¿cómo se implementa este servicio en pymes del interior que tienen vehículos de carga pequeños? ¿Hay alguna diferencia? Como yo decía, como yo decía al inicio, acá no importa una pyme de una compañía que tiene miles de vehículos. Es lo mismo, es exactamente igual. La economía de escalas acá no existe, no existe. Es decir, la misma sofisticación que puede implementar una compañía importante como Quilmes en Argentina, que tiene miles de vehículos y que el día de hoy hace analíticas extremadamente avanzadas, lo puede hacer un pyme o una empresa familiar que tiene 3 vehículos utilitarios. Instala el mismo sistema, que se conecta al mismo canvas que tiene el utilitario, porque tiene el mismo canvas. La suerte que el día de hoy la industria automotriz, después de mucho tiempo, yo tengo más de 30 años de experiencia en el mundo automotriz, y la verdad que estamos viviendo una época muy linda, porque hace 15 años atrás no había un estándar de datos dentro de los vehículos. Por suerte ahora ya existe, y este estándar, que se llama Canvas, lo tienen todos los vehículos, y es muy fácil. Y hay otros estándares, o sea, está Canvas, está el OBD2, hay algunos, pero el día de hoy es extremadamente simple conectarse a un vehículo utilitario, y aunque tengas 2, 3 vehículos, es el mismo sistema, nosotros hacemos en Fleet, es el mismo sistema y te da el mismo, como decía en principio, el mismo porcentaje de ahorro, de optimización y de aumento de competitividad, te lo da en un pyme de 3 vehículos a una compañía que tiene miles de vehículos. Por lo tanto, acá hay que cuidar el bolsillo. Entonces, el bolsillo se cuida también cuando uno tiene una empresa familiar con 3 autos y carga combustible en YPF y carga combustibles de alto rendimiento y con niveles de efectividad extremadamente altos, o una compañía que tiene miles de vehículos. Así que, por ese lado, en cualquier punto recóndito de la Argentina, quien quiere implementar esto lo tiene en la palma de la mano. Es muy simple, es muy simple. Bueno, Daniel, vamos a hacer, la verdad que son un montón de preguntas las que hay. Vamos a darle aire a 3 o 4 más para llegar hasta la 1:30 de transmisión, y el resto que las volveremos, se las pasaremos a ustedes y el contacto correspondiente, y desde ya avisamos que el que quiera que puede escribirle a la gente de Fleet en el mail que van a recibir durante la tarde, están los datos. Jerónimo hace esta pregunta que me parece interesante. ¿La analítica predictiva puede ser aplicada solo en mantenimiento vehicular, o en qué otros segmentos de la gestión de flotas podría ser aplicada? Jerónimo, excelente pregunta. La analítica avanzada, yo tomé como ejemplo el mantenimiento, porque no se puede hablar de todo en 45 minutos, pero la analítica avanzada se implementa en todas las facetas de la gestión de flotas. Desde la parte operativa, planificación de rutas, la gestión del consumo de combustible, el tema de la seguridad de manejo, todo lo que tiene que ser el safety, los hábitos de conducción. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en la Argentina predicciones, tenemos algoritmos predictivos que le dicen a las empresas, no quiero nombrar las empresas porque no sé si me dan la autorización de nombrarlas, pero en qué zona, en qué ruta de la Argentina, en qué día y a qué hora tiene la probabilidad de tener un accidente.
Y nosotros, estas predicciones, los tiene el gestor de flota, y los tiene no solamente el gestor de flota, o sea, el operador, el operador el que maneja las operaciones, y sabe exactamente que los días viernes, entre las 4 y las 7 de la tarde, en la ruta número tal, la predicción de accidentes es extremadamente alta. Y lo que hace, en vez de hacer campañas para toda la empresa y mandar todos los días campañas y enseñar a los conductores todo el tiempo cómo tienen que manejar y cómo tienen que mejorar sus hábitos de conducción, no. Va directamente al viernes de 4 a 6 de la tarde a los vehículos que van a estar en la ruta tal, en el kilometraje, entre kilometraje tal y kilometraje tal, y el ahorro es un ahorro o sea, esto no es un cliché, o sea, es de miles de dólares, se ahorran muchísimos accidentes. Entonces, es como, nuevamente, vuelvo al ejemplo, es como el día de hoy, tener una conexión de internet como la que tenemos el día de hoy, y que la gente siga usando el fax. O sea, el que sigue usando el fax es porque está mal. Acá pasa lo mismo, esto se puede implementar en todo. El ejemplo, mantenimiento, operaciones, en seguridad, en todas las facetas de la gestión de una flota. Y lo que al final, implementando esto en todas las facetas, los ahorros son impresionantes. Daniel, que entiendo yo que esta pregunta capaz ya la respondiste con todo lo que has dicho antes, pero capaz sirve para cerrar un concepto. María Elena pregunta, ¿por qué se ahorra tanto dinero con el pronóstico? La respuesta es muy simple. Si nosotros esperamos que un componente mecánico del vehículo se descomponga y que el vehículo esté cargado con mercadería atrás, esté cargado con mercadería para ser entregada a tus clientes, y en vez de que el vehículo llegue a tus clientes, se queda porque la bomba de combustible dejó de funcionar y se queda el camión se queda varado en la mitad de la ruta o en la mitad del camino, y tus productos que están atrás no llegan al cliente, o tienen un problema hasta de caducan, o que tienen un problema de cámara de refrigeración porque el motor no funciona o el Thermo-King no funciona. O sea, los costos son altísimos. Es decir, lo que yo mencionaba antes de que un problema de mantenimiento puede llegar a traer costos extremadamente altos, o el tema del safety, de la seguridad, un hábito de conducción incorrecto de un conductor puede generar un accidente, y ese accidente genera de que la operación de la compañía se para ese vehículo, y no podés entregar los productos, y no podés cobrar los productos, y la percepción que uno tiene frente a los clientes se va, o sea, se cae, y la competitividad se va al suelo. Eso cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Es una suma de muchos elementos que cuando uno lo suma, se hacen miles de dólares, y ahí es donde la analítica avanzada o el pronóstico ya se ha implementado para mantenimiento, para la operación, para el tema del combustible, para la seguridad vial, o sea, para todas las facetas, te llevan a un ahorro muy grande, muy, muy grande. Daniel, ya vamos a hacer con 2 preguntitas más, vamos a ir cerrando. Acá alguien que no nos dejó su nombre dice, ¿sirve el ranking y competencia interna en eficiencia y cumplimiento en los choferes? Definitivamente sí, sirve, pero con una salvedad. Bonificando a los que son buenos, y mi recomendación, la penalización a los malos no es un elemento positivo. Es decir, la competitividad entre el ranking de conductores por hábitos de conducción tiene que beneficiar a los buenos para generarles que sean los referentes y darles los premios que le permitan a los que están en bajos niveles de hábitos de conducción subir hacia ellos. Y no hacer al revés, como muchas empresas hacen, que a mí personalmente no me gusta, el tema de la penalización de los conductores, que realmente es una actitud que yo personalmente siempre estoy en contra, y la hemos demostrado a nivel empresarial de que la mejor política es dar bonificaciones a los buenos y que los malos conductores vayan aprendiendo y que entiendan que ellos pueden ganar más
ellos pueden tener mejores, por ejemplo, en una empresa muy grande que trabajamos nosotros, se implementó bonificaciones, cupones de compra en supermercados, hasta tickets, hasta entradas para cines. Claro, el día de hoy en COVID no funciona eso, pero durante mucho tiempo se implementó eso. Y lo que vimos es que los conductores de malos hábitos empezaron a entender que sus compañeros que manejaban mejor, que tenían mejor scoring, empezaban a ganar elementos adicionales, o sea, beneficios adicionales, y los malos conductores empezaron a cambiar, en vez de penalizarlos. Entonces, hay que implementarlo de una manera correcta. Yo sí creo en eso, pero de una manera correcta, el conductor es un elemento importantísimo, hay que entenderlo, hay que ayudarle, hay que hacerlo crecer, y esto es, inclusive, el día de hoy hasta hemos desarrollado sistemas que se denominan de Connected Driver, o sea, conductores conectados, que es un tema para otra charla, con otros elementos tecnológicos, en donde el conductor tiene un coaching continuo todo el tiempo y no tiene que esperar que llegue el administrador de la flota a decirle después de 2-3 días, escúchame, cuando manejaste en la ruta tal, hiciste tal contravención. No, online, en el momento, hay un componente que le está ayudando al conductor a mejorar todo el tiempo y los procesos de mejora se hacen automatizados, se hacen digitales y todo va mejorando mejor. Lo lindo que el día de hoy la tecnología nos permite llegar a esos niveles de hacer todos estos procesos sin ningún tipo de conflicto interno en la empresa, porque es un proceso de autocapacitación del conductor y no de un gestor de flota que tiene que estar ahí martillándole para que haga lo que tiene que hacer. Al contrario, es como nos gusta a todos. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos y hay que hacerlo de una manera correcta y esto funciona muy bien el día de hoy. Bueno, vamos con la última, Danieles. Acá pregunta Sergio, ¿cuánto tiempo lleva elaborar un modelo de analítica de pronóstico? A ver, esa es una muy buena pregunta, es variable. Por ejemplo, el modelo de pronóstico de una batería, como el que mostré anteriormente, llevó más o menos 4 meses, de 4 a 5 meses, de trabajo de por lo menos 3 o 4 científicos de datos y quizás un grupo de 4 o 5 personas adicionales. Es un trabajo que puede llegar 4 o 5 meses, pero una vez que está hecho, una vez que está implementado, sale a producción y lo explotan, todo el mundo lo puede explotar. Es decir, es un esfuerzo que lo hace la empresa que hace los sistemas de gestión de flota, como el caso de Fleet. Es una inversión muy grande porque hay gente muy experta que tiene que hacer esto, hay mucha investigación, pero una vez que el modelaje está hecho, se pone a funcionar y se acabó. Es más o menos cuando diseñan un componente en un camión, cuando diseñan una computadora en un camión, al principio trabajan mucho, pero una vez que se diseñó, se sale a producción y sale a producción. Acá es lo mismo. Todo ese esfuerzo no lo hace el gestor de flota, todo ese esfuerzo no lo hace la compañía, ese esfuerzo lo hace la compañía de gestión de flota que tiene la tecnología y que tiene la obligación de darle a sus clientes cada vez más beneficios, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando este webinario del día de hoy. La verdad, quedé abrumado con la cantidad de información para tirar al tablero de trabajo y ver cómo podemos ir optimizando con este tema de la analítica avanzada. Gracias, Daniel Weinmann, por esta excelente presentación. Un placer y un lujo haberte tenido con nosotros. ¿Alguna palabra que quieras hacer para el cierre? Sí, yo creo que el privilegio fue mío. O sea, tener más de 1000 personas de audiencia, solo en COVID se puede conseguir, desgraciadamente. Creo que Transporte y Logística, YPF, genera una misión muy importante, no solamente de que yo pueda hablar, sino de que personas de toda la Argentina, de todas las provincias de la Argentina, inclusive de toda América Latina, están escuchando ahora, y podamos continuamente tener el privilegio de educar a la gente, de ayudarle y de superarnos. El día de hoy, la transformación digital es un tema de supervivencia, y si nosotros damos a la gente a que entre este proceso de transformación digital, no vamos a poder superar la crisis que tenemos. Al contrario, tenemos que sacar grandes oportunidades. Para mí fue un privilegio y les agradezco mucho la invitación. Bueno, gracias, Daniel Weinmann.
Vamos a agradecerle a Daniel Reale por su presencia, esperemos tenerlo en las próximas estaciones, nos quedan 3 más. Daniel, siempre es bueno tenerte aquí con nosotros. ¿Alguna reflexión de cierre? No, creo que coincido con Daniel. El privilegio fue mío, así que nada, ya dije sobre la charla de Daniel que creo que fue atrapante, por lo menos a mí me ha parecido así, y por la cantidad de preguntas que hubo y que seguramente fluirán por el correo específico de Fleet, eso un poco lo demuestra. Así que creo que, a ver, como cierre, yo tenía una frase que decía que éxito está antes que sacrificio solamente en el diccionario. Podríamos decir acá que éxito está antes que supervivencia si no aplicamos innovación solamente en el diccionario. Así que en esta línea de webinar, solamente me queda instarlos a que participen de los próximos eventos. En la tercera parada, como lo dijiste, nos vamos a seguir adentrando en el tema de optimización de costos, ahora específicamente en la parte de insumos y con 2 oradores que también van a ser de lujo, así que no se lo pueden perder. Seguimos en contacto, así que nada, el agradecimiento, al igual que Daniel, es mío de participar en este evento. Siempre es más fácil. Demostré que como moderador es más fácil que como orador. Por eso estoy acá, Daniel. No sé si estaría si fuera el otro caso, tener que ser orador. Pero algún día capaz me toca, no sé. Vamos entonces cerrando, agradecemos a los 2, Daniel, realmente un placer. Agradecemos a YPF por acercarnos a estos profesionales de lujo para así compartir otro gran tema para toda esta comunidad de Expo Transporte y Expo Logística. Gracias desde Expo Trade por estar de aquel lado de la pantalla, gracias por tu interés. Te esperamos en la tercera estación de este ciclo YPF el martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana, como siempre, hora argentina, con una nueva propuesta, eficiencia y optimización de insumos. Un temazo. Recordá completar la encuesta aquí abajo, 1000 gracias. En el transcurso del día vas a recibir un email con un enlace para revivir este webinar o compartirlo. Y además vas a tener los datos de contactos del equipo del orador por si tenés más preguntas, que desde ya pido perdón, pero eran muchísimas las preguntas. Veremos cómo hacemos para hacérselas llegar a la gente de Fleet, pero si no van a poder rehacerlas a través de ese canal que estará en el mail que reciban durante el transcurso de las próximas horas. Tené presente, vos que estás de aquel lado, que podés mantenerte informado los 365 días del año, si es bisiesto serán 366, en el portal Infotransporte y Logística, www.infotyl.com.ar o con su correspondiente newsletter semanal. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en el próximo webinario y que tengas una gran semana. Nos estamos viendo, buenos, pero muy buenos días.